A las 6:12 de la mañana, un hombre que corría por el bosque encontró algo que jamás olvidaría. Un cuerpo envuelto en una sábana manchada de sangre. El cuerpo estaba rígido, frío, y parecía haber sido arrastrado desde otro punto del sendero. Pero la pregunta que todos se harían desde ese día fue: ¿quién dejó el cuerpo allí y por qué? El corredor, temblando, llamó a emergencias sin saber que acababa de activar uno de los casos más oscuros del país. Cuando la policía llegó, lo primero que notaron fue que el cuerpo no tenía identificación. Los detectives Parker y Elena Ruiz fueron asignados al caso apenas minutos después de descubrir el cuerpo. El silencio del bosque los recibió como si guardara un secreto que no quería revelar. ¿Quién era la víctima? ¿Y por qué alguien se tomaría el tiempo de esconder el cuerpo allí? El detective Parker levantó la sábana con cuidado, revelando el rostro golpeado de una mujer joven. La mujer tenía una pulsera rota en la muñeca derecha, como si alguien hubiese tirado de ella con fuerza. Pero lo que más llamó la atención fue un pequeño símbolo grabado en el metal, un triángulo con una línea cortada. El detective Ruiz preguntó en voz baja: ¿has visto esto antes? Parker negó con la cabeza, pero algo en sus ojos revelaba duda. ¿Acaso ese símbolo pertenecía a alguien o a algún lugar? El cuerpo fue trasladado al Instituto Forense a las 9:40 de la mañana, envuelto en silencio y preguntas sin respuesta. La patóloga, la doctora Lynch, revisó las lesiones visibles antes de iniciar la autopsia formal. Había moretones en ambos brazos, como si la víctima hubiera sido sujetada con fuerza antes de morir. Pero lo más inquietante era una marca circular en el cuello, como si hubiera sido presionada por un objeto metálico. Esto no fue un accidente, dijo la doctora Lynch. Esto es homicidio. Mientras la autopsia avanzaba, un oficial revisaba la base de datos nacional buscando coincidencias con la pulsera. Minutos después, apareció una posible coincidencia. Una joven de 26 años reportada como desaparecida la noche anterior. Su nombre era Sofía Valdés y vivía a solo 8 kilómetros del lugar donde apareció el cuerpo. Pero entonces surgió la primera gran pregunta. ¿Cómo llegó Sofía al bosque si su auto seguía estacionado frente a su casa? Y más importante aún, ¿quién fue la última persona que la vio con vida? Los detectives Parker y Ruiz llegaron a la casa de Sofía a las 11:15 de la mañana. La puerta principal mostraba un ligero golpe, como si alguien la hubiera empujado recientemente. Al entrar, notaron que la sala estaba ordenada, demasiado ordenada. En la mesa había 2 tazas de café, una limpia y otra con marcas de labios. ¿Había estado Sofía con alguien esa noche? Mientras revisaban la casa, un vecino se acercó lentamente desde el patio contiguo, observando a los detectives con evidente nerviosismo. Se presentó como Tomás Herrera, un hombre de unos 40 años que vivía solo y decía haber sido amigo de Sofía. Pero su mirada inquieta decía más que sus palabras. Tomás aseguró que no había visto a Sofía desde el día anterior por la tarde. Sin embargo, Parker notó que el hombre evitaba mirar hacia la mesa de las 2 tazas. Dentro de la casa, Ruiz le pidió que repitiera exactamente qué hizo la noche anterior. Tomás afirmó que estuvo viendo televisión hasta quedarse dormido. Pero Ruiz notó algo extraño. El control remoto estaba colocado perfectamente sobre la mesa, alineado al borde. «Si te dormiste en el sofá, ¿por qué dejaste todo tan ordenado?», preguntó. Tomás tartamudeó antes de responder, lo que solo aumentó las sospechas. Mientras hablaban, Parker notó una marca de barro seco en el zapato izquierdo de Tomás. El tipo de barro coincidía con el suelo húmedo del bosque donde apareció el cuerpo. Parker se agachó y preguntó: «¿Tú estuviste en el bosque anoche?». Tomás retrocedió un paso y negó con fuerza, pero su voz temblaba demasiado. Y entonces surgió la primera gran interrogante del caso. Si Tomás no estuvo en el bosque, ¿por qué tenía barro del bosque en sus zapatos? Los detectives rastrearon la dirección más reciente de Adrián M., un edificio deteriorado al borde de la ciudad. El pasillo estaba en silencio, iluminado únicamente por una bombilla parpadeante. El apartamento 3B, registrado bajo su nombre, parecía abandonado desde hacía meses. Al tocar, nadie respondió, pero Parker sintió que alguien observaba desde dentro. ¿Estaba Adrián escondiéndose o huyendo de algo peor?
Una mujer mayor abrió la puerta del apartamento 3A y miró a los detectives con cautela. Se presentó como doña Amelia y admitió que había escuchado ruidos extraños en el 3B los últimos días. Golpes, discusiones, como si alguien estuviera empacando a la carrera, dijo en voz baja. Pero lo que realmente llamó la atención fue cuando mencionó haber visto a Adrián la madrugada anterior al asesinato. Según ella, llevaba una mochila y parecía estar mirando constantemente hacia atrás, como si temiera que lo siguieran. Dentro del apartamento de Adrián, los detectives encontraron una caja tirada en el suelo con documentos viejos. Entre los papeles, había un folleto desgastado con un logo idéntico al símbolo grabado en la pulsera de Sofía. El folleto pertenecía a un lugar llamado Centro Horizonte, una organización que había cerrado hace años tras varias denuncias. Parker y Ruiz se miraron con sorpresa. Sofía jamás había mencionado haber estado allí. ¿Por qué su pulsera tenía el símbolo de un centro clausurado? ¿Y qué relación tenía Adrián con ese lugar? En la comisaría, los detectives buscaron información del Centro Horizonte, pero la mayoría de los archivos estaban clasificados o incompletos. El centro había sido presentado años atrás como un programa de reconexión emocional y terapia intensiva. Sin embargo, un escándalo lo cerró después de que varias personas denunciaron manipulación psicológica. Lo más perturbador era que los denunciantes describían el mismo símbolo triangular que llevaba la pulsera de Sofía. ¿Era posible que Sofía hubiese estado involucrada en el centro sin que su familia lo supiera? Ruiz encontró una carpeta digital con fotos antiguas del Centro Horizonte antes de su cierre. La mayoría eran imágenes de grupo, sesiones y talleres, aparentemente normales. Pero en la última carpeta apareció una foto que heló la sangre de los detectives. Era una imagen tomada hace 4 años, donde Sofía aparecía sentada frente a un hombre que parecía ser Adrián. ¿Por qué Sofía había ocultado que conocía a Adrián desde hacía tanto tiempo? Profundizando en los registros, descubrieron que Sofía asistió al Centro Horizonte durante 6 meses cuando tenía 22 años. Según los informes, había ingresado voluntariamente tras una ruptura amorosa complicada. Pero algo ocurrió dentro del centro que la llevó a abandonar abruptamente el programa. Y justo después de irse, presentó una denuncia contra uno de los terapeutas, cuyo nombre coincidía con el segundo apellido de Adrián. ¿Era Adrián un antiguo terapeuta? ¿Y estaba buscando a Sofía nuevamente? Observando a los detectives con evidente nerviosismo. Era el expediente de Laura Méndez, una mujer que también asistió al centro hace 5 años. Lo perturbador era que Laura también había presentado una denuncia contra el mismo terapeuta, Adrián M. Con el nombre del doctor Samuel Calderón, los detectives iniciaron una búsqueda nacional a través de bases de datos y registros antiguos. Pero todo aún permanece bajo investigación, con la espera de que todo sea aclarecido.